Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y vamos hoy a estudiar el Salmo 2 y vamos a leer este Salmo que dice: ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultas unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus conjudas y echamos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se rirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbarán con su ira. Mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te envié hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los que batáis con varas de hierro, como vasos de alfarero, lo desmenuzaréis. Y ahora, reyes, entienda y admitid corrección. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se enciende un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Y vamos a hacer una oración. Padre, pedimos que este estudio toque los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Miramos este salmo y vemos que habla acerca de Cristo Jesús. Los apóstoles citado este salmo y dice ellos que David fue su escritor y hablaba de Cristo. En Hechos capítulo 4 versículo 25 hasta el 27 dice que por boca de David tu siervo dijiste que se amontonan los gentiles y los pueblos piensas cosas vanas, y se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, al cual uniste Herodes y Póntico Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces, este salmo habla de Jesucristo. Los apóstoles entendieron que este salmo es de Cristo. ¿Quién se levantó contra él? Se levantó los gentiles, se levantó el pueblo de Israel, se levantó Pilato, se levantó Herodes. Todo ello se levantó contra Jesucristo, el ungido de Dios el Padre. John Wesley, el fundador de los metodistas, rompió este salmo en 3 pedazos. Versículo 1 hasta 6, la denuncia contra los adversarios del reino de Cristo. Versículo 7 hasta el 9, promesas dadas a Cristo. Versículo 10 hasta 12, consejos dados a todos que se someta a él. Este salmo me da recuerdo y me viene en la memoria. Cuando leo los primeros 6 versículos, me acuerdo de Apocalipsis 17, versículo 14, que dice lo siguiente: ellos pelearon contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Y nosotros vemos a veces
más ahora que antes, que esta nación, Estados Unidos y el mundo completo, no quiere someterse a Cristo ni su palabra. Ellos quieren romper la cuerda que Cristo Él tiene a ellos. Ellos piensan vanidad. Cristo va a ganar la victoria contra ellos y contra todo que se levanta contra Él. Dice el versículo 1 de Salmo 2, porque se amontonan los gentiles y los pueblos piensan vanidad. Vanidad significa que cosa que no tiene valor, cosas que es inútil, cosa que no es real, cosa que no existe, que es negativo, que es imposible para hacer, es imposible ir contra Dios y tener victoria. Es imposible levantarte contra Jesucristo y tener victoria. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios el Hijo. No piense que tú puedes ganar. Leemos el segundo versículo que dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consulta unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿qué significa ungido? Significa escogido, significa Cristo, el Mesías. Y ciertamente el ungido es Cristo. Juan capítulo 1, versículo 41 dice, este halló primero a su hermano Simón. Andrés consiguió a Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que si lo interpretáis ese Cristo, Jesucristo, aunque se levante lo que se levante contra él, Jesucristo va a tener la victoria. Dice en Marcos capítulo 3 versículo 6, y saliendo los fariseos en según tomado consejo con los gedolinos contra él de cómo matarle. A la vida de Jesucristo siempre había lo que se quería levantarse contra él cuando Jesús estaba en la tierra. Ahora Jesús está en el cielo, él resucitó de los muertos y contigo eso. Hay gobiernos, escuelas, falsas religiones que se le quiere levantarse contra Cristo. Quiere predicar otro evangelio. No quiere a Cristo en la escuela. No quiere a Cristo en el gobierno. Quiere predicar otro Espíritu Santo. Quiere predicar otro Jesucristo. Quiere predicar otro Padre. Quiere predicar un evangelio que no es evangelio de Cristo. Quiere poner leyes que es contra la palabra de Cristo. Ellos se levantan contra la palabra de Cristo. Y ellos no va a poder vencer. Versículo 3 dice, rompamos sus conyudas y echamos de nosotros sus cuerdas. Yo me acuerdo que el presidente de Estados Unidos años atrás dijo que esta nación no es una nación cristiana, que es una nación musulmana, es una nación de diferentes regiones, pero no es una nación de una región cristiana. En diciendo esto, está diciendo, vamos a romper el yugo de Cristo fuera de nosotros. En Lucas capítulo 19 oyemos la parábola, lo que pasa a las naciones, que se levanta contra Dios y renuncia a Dios. No vamos a leer esta parábola completa, pero vamos a leer unos versículos acerca de esta parábola. Y dice en Lucas 19, versículo 12 hasta el 14 y pues 27 dijo pues un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Y llamó 10 siervos suyos y le dio 10 minas, diciéndoles, negociar entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecieron y enviaron tras de él una embajada
diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y el versículo 27 dice, mira lo que dice el versículo 27. Él diciendo acerca de sus enemigos. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, trájelos acá y derrógados delante de mí. Esto fue por qué razón Israel fue destruido 40 años después. 40 años después del ministerio de Cristo, que Cristo murió. Israel fue destruido porque no quiso recibir a Cristo. Mira lo que Jesús dice a Israel. Y también diciendo esto a Israel, se está diciendo a esta nación también. Lucas 19, versículo 42 hasta el 44 dice, diciendo, oh si hubiese conocido aún tú a los menos de este tu día, lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrá días sobre ti que tus enemigos te secarán con vallado y te pondrán seco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derrabarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos no conoció que ellos necesitaban recibir a Cristo, necesitaban servir a Cristo. No, ellos rechazaron a Cristo. Y aún vemos esto pasando en nuestra nación. Está el gobierno rechazando a Cristo. Y no sabe que rechazando a Cristo está trayendo sobre sí ira. Leemos el versículo 4 que dice, el que mora en los cielos se ríe. El Señor se burlará de ellos. El Señor se ríe a cualquiera que piensa que puede tener victoria contra Dios. Leemos el Salmo 11, versículo 4, dice, Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de hombre. Dios mira y Dios examina a los hijos de hombre. Salmo 37, versículo 13, dice, el Señor se ríe de él, porque ve que viene su día. Viene el día de su destrucción. El que piensa que puede vencer a Dios, Dios se ríe de ellos. Se ríe de ellos porque sabe que su destrucción viene pronto. Salmo 59, versículo 8 dice, mas tú, oh Jehová, te rías de ellos, te burlarás de todas las gentes. Dios se burla de ellos, Dios se ríe de ellos. Dios ve su día, ve su destrucción. Proverbios 1, versículo 26 dice, también yo me ríe en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viene lo que teméis. Dios se burla, Dios se ríe. ¿Por qué razón? Porque Dios es más poderoso que las naciones. Dios es más poderoso que cualquiera que quiera levantarse contra él. Dice 1 Corintios 1:25, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará al bendito y es solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es solo Dios, es solo soberano. Soberano significa que tiene poder de todo. Nosotros no sabemos qué es un soberano.
No sabemos que es alguien que tiene poder sobre todo, que todo se sujeta a Él. Este es Dios. Nosotros no conocemos ningún rey que todo se sujeta a Él. Todos los reyes que supuestamente la cosa se sujetaba a Él, Dios lo quita, porque solamente es Dios que es soberano. Las naciones son nada, son vanidad comparado a Dios. Dice Isaías 40, versículo 17, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es ante de Dios, las naciones es nada. Leemos el versículo 5 que dice, entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Vemos que la risa de Dios es una risa de rabia. Es como un hombre en furor que se ríe antes de explotar con ira. Leemos el Salmo 110, versículos 5 y 6. El Señor a tu diestra irá a los reyes en el día de su furor. Juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, iría las cabezas en muchas tierras. Salmo 97, versículo 1 hasta 3 dice, Jehová reina, regocíese la tierra, alégase las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el fundamento de su trono, furor va delante de él y abraza a sus enemigos alrededores. Oh, cuando Dios está enojado, escóndate, porque la ira de Dios es fuerte y poderosa, y aunque te esconde, ¿a dónde tú te vas de su presencia? Imposible esconderse también. Versículo 6 dice, mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Agustín dijo que Dios puso su rey a Jesucristo sobre su iglesia, y sobre su iglesia es reina. Pero yo digo que no está más sobre la iglesia que Dios reina. Dios reina sobre Jerusalén y reina sobre el mundo completo. Mira lo que dice, hablando de Sión, eso está hablando de Jerusalén. Dice, según de Samuel 5:7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. La ciudad de David es Jerusalén. Hebreos 12, versículo 22 dice, sino que os habréis acercado al monte de Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y una compañía innumerable de ángeles. Ciertamente Cristo va a reinar sobre Jerusalén, el mundo completo. Él es rey, Jesucristo es rey. Es como dice Hechos, capítulo 2, versículo 34 hasta el 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús que vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho Rey, lo ha hecho Señor, dueño de todo. Leemos el versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te envié hoy.
En Hechos capítulo 13, versículo 33, vemos los apóstoles diciendo lo siguiente: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he generado hoy. Entonces en Hechos capítulo 13, versículo 33, dice que Jesucristo fue dejado, hablando de su cuerpo glorificado, en la resurrección. Menos vemos que Jesucristo fue hijo de Dios antes de la sucesión. Jesucristo fue llamado hijo de Dios. En Mateo 3, 16 y 17, en el bautismo, dice: Jesús después que fue bautizado, subió luego de la agua, y aquí los cielos le fue abierto, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, el que tengo contentamiento. En el bautismo de Cristo, Jesús fue declarado Hijo de Dios. En el monte de transfiguración, Jesús fue declarado Hijo de Dios. Mateo 17:5. Y mientras ella aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y aquí una voz desde la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en que cual tengo contentamiento a oír. Vemos en Romanos 1:4 que dice: y él fue declarado su Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó el pecado en la carne. Romanos 8:3 declara que Jesús fue Hijo de Dios antes de venir en carne humana, porque dice que Dios enviando su Hijo en semejanza de carne. Entonces ahí, enviando su Hijo en semejanza de carne, nos está diciendo y está declarando que Jesús fue, antes venía en carne humano, Jesús era Hijo de Dios. En Proverbios 30, versículo 4 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabéis. Entonces vemos que, ahí vemos en Proverbios 30, versículo 4, que Jesús fue Hijo de Dios antes la fundación del mundo. Porque para Proverbios decir quién hizo esto, y pues dijo quién es su Hijo. Ahí está declarando que Jesucristo es Hijo de Dios antes de todo esto. Leemos en Juan capítulo 17, Jesús dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús y levantó los ojos del cielo y dijo: Padre, ahora he venido, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo también te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú enviado. En versículo 3 dice el único Dios verdadero. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, dice que Jesucristo es el único Dios verdadero. Entonces vemos que Padre e Hijo, los dos son el único Dios verdadero. Ahí vemos que los tres comparten posición. Eso quiere decir las tres personas es el único Dios verdadero. Y el versículo 4 y 5 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciere, y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes el mundo fuese. Entonces el Hijo y el Padre compartían la gloria antes el mundo fuese. ¿Y que Jesucristo dijo? La gran comisión que Jesús dijo antes de ser subido. Jesús dijo: por tanto, ir y enseñar a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo,
Este es el nombre del Trino Dios por eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Te puedes imaginar que el Hijo no era el Hijo? Y entonces el Padre no podía ser Padre. Y vemos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo sigue siendo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no ha cambiado. Vemos que el Padre no puede llegar a ser un Padre, porque todos sus atributos son atributos eternos. Entonces el Padre siempre era el Padre. El Hijo siempre era el Hijo. Y el Espíritu Santo siempre era el Espíritu Santo. Entonces, quiero declarar esto bien claro, porque hoy en día hay gente que dice que Jesucristo vino a ser el Hijo cuando nació. No, Jesucristo fue declarado y generado el Hijo. Dios el Hijo fue hecho carne humana y generado en el nacimiento. Bueno, ante esto Jesús era Hijo de Dios y era Dios el Hijo. Yo sé que es difícil para entenderlo, aunque Jesús fue declarado Hijo de Dios cuando vino en la carne. Jesucristo siempre era Hijo de Dios. En Jesucristo viniendo en la carne fue declarado, fue dicho a todo: este es mi Hijo. Esto fue algo que era secreto, menos ahora es revelado. Cuando Jesús vino a ser, Jesús nunca vino a ser. Jesús siempre ha existido. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo el mismo hoy, ayer y por todo siglo. Nunca llegó un tiempo cuando Jesús vino a ser. Mira lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño no es nacido, un hijo no es dado. No tal, el niño es nacido, menos el hijo es dado. El Hijo de Dios fue dado a nosotros por nuestro pecado, para morir en la cruz. Ella ya es hijo antes de nacer. Porque un niño no es nacido, un hijo no es dado. Ahora leemos el versículo 8 que dice: pídeme y daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Leemos en Mateo 28:18 lo siguiente: Jesús dice, Jesús vino y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Daniel 7:13-14 dice: miraba yo en la visión de las nubes, y aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo de Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no se ha destruido. Ahora, Jesús está reinando ahora. Es verdad que Jesús va a reinar en el futuro por 1000 años, en carne, en la tierra. Menos el reinamiento de Jesucristo es ahora. Y después que Jesús reine en la tierra por 1000 años, Jesús va a seguir reinando. Menos dentro del Trino Dios va a estar reinando por eternidad. Entonces vemos que el reinamiento de Jesús es para siempre. Su dominio es un dominio eterno, uno que no va a ser quitado ni dado a otro. Leemos el versículo 9. Los que arrebatás con vara de hierro, como vaso de afado los desmenuzaréis. Hablando de Cristo, hablando de su reino. Él va a herir las naciones con vara de hierro. Dice Apocalipsis 12, versículo 5, y dice: y ella dio a luz un hijo varón, el cual habrá de regir todas las tierras con vara, va a reinar todas las tierras con vara de hierro, y su hijo fue abatado para Dios y para su trono. Hablando que Jesucristo cuando nació iba a ser que iba a
reinar con vara de hierro. Y ciertamente Jesús reina con vara de hierro ahora. Y va a reinar con vara de hierro en los 1000 años. No vamos a quitar nuestros ojos que el que está en el trono es Jesús y no es cualquiera persona. Jesucristo reina ahora y va a reinar en el futuro. El Salmo 89, versículo 23 dice: mas yo que arrebataré delante de él a sus enemigos y haré a los que le aborrecen. Salmo 89, versículo 13, bien claro en esto. Mira lo que dice Jesucristo. Apocalipsis 2, versículo 27. Y vamos a enfocarnos en esto. Y pues vamos a enfocarnos en el versículo 26 y 27 juntos en Apocalipsis 2. Dice: y las regaé con vara de hierro, y serán quebratadas como vasos de afado, como también yo he recibido de mi Padre. Ahí está diciendo que Jesucristo es que saca reyes, que pone reyes, que manda ira y quita ira. Es Jesucristo. ¿Tú quieres saber por qué está pasando tantos problemas? Es porque Cristo lo ha hecho por ira de él. Y porque esta nación y las naciones no quieren recibir a Cristo, no quieren dar a Jesucristo su lugar propio. Entonces Jesús la hire y la hace a ella someterse, aunque no quiera. Esta primera promesa es dada a los cristianos también, que cuando Cristo venga en carne humana para reinar por 1000 años, también nosotros vamos a reinar con Cristo. Y vamos, dice Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. A que venceré y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré potestad sobre las naciones y las regará con vara de hierro. Y serán quebratadas como vasos de afado, como también yo he recibido de mi Padre. Jesús dice que como yo reiné, usted va a reinar también. Y si tú eres cristiano y es victorioso hasta el fin. No es quiere decir que en esta caminar de Cristo el cristiano no se cae. Menos el cristiano debe levantarse y seguir para adelante. ¿Por qué razón? Porque Dios prometió a nosotros un reino que vamos a reinar con Cristo 1000 años. Como dice Daniel 7:27. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos sus dominios le servirán y obedecerán. Notar, los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo de los santos de Altísimo, hablando de los cristianos. Dice el Salmo 2, versículo 10, para seguir para adelante. Y ahora, reyes, entended y admitid corrección, jueces de la tierra. Versículo 10 es un aviso llamando a todos los reyes, todos gobernantes, para que sea sabido, para que oiga y para que obedezca el consejo. Versículo 11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Nosotros que servimos a Dios debemos servir a Dios con temor. Y lo que no sirve a Dios debe servir a Dios con temor también. Nosotros tememos a Dios como nuestro Padre. El que no es cristiano debe temer a Dios como su acusador y juez. Porque es Él que va a mandar a ellos para el infierno y para el lago de fuego después. Dice Filipenses 2:12, diciendo a los cristianos: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El cristiano debe servir a Dios con temor y temblor.
sabiendo que es Dios. Versículo 13 de Filipenses 2 habla que es Dios trabajando en nosotros la salvación. Y porque Dios trabaja en nosotros, el cristiano, como dice el versículo 12, Filipenses capítulo 2, dice que el cristiano debe recibirlo con temor. Dice, Hebreos 12, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, retenamos la gracia por la cual servimos a Dios, agrándole con temor y reverencia. Hoy en día, cuando uno va a muchas iglesias, se ve que hay alboroto y no vemos el temor y el temblor. Y necesitamos ver dentro de la iglesia también el temor y el temblor. Porque si vemos a un Dios que es un Dios poderoso, necesitamos servirle a Él con temor y temblor. Porque es nuestro Padre. Y aún los que no sirven a Dios y los que no son cristianos, deben reconocer que es su acusador y su juez. Y que ellos, si no vienen a Cristo, va a ir para el infierno, que es un sitio bien feo. Dice el versículo 12, besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encienda un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. La palabra besar también significa adorar. La palabra es nashak en hebreo, que significa besando en los pies, como los reyes de Egipto, Faraón, la gente, los sirvientes, besaban los pies al rey. Y como en Babilonia también hacía. La gente que servía al rey de Babilonia y que servía al rey de Egipto, ellos besaban sus pies en adoración. Es como dice Juan capítulo 5, versículo 3, el Padre llama a todos para que honre al Hijo como honran al Padre. Dice Juan 5, 23, para que todo honre al Hijo como honra al Padre. Que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y dice la palabra, bienaventurados todos los que confían en Él. Bienaventurados, alegrados, feliz son todos que ponen su fe, su confianza en Jesucristo. Y ciertamente, y si tú eres un cristiano, tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús. Has puesto tu fe en Cristo Jesús y tú eres bienaventurado porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Y con esto terminamos el estudio. Lo vemos en el próximo mensaje, el próximo estudio, cuando seguimos estudiando los salmos, el Salmo 3.